Muy bien, aquí tenemos la tabla de verdad del flip-flop JK. El funcionamiento de este flip-flop lo vimos en la práctica pasada. Fue el elemento que ocupamos como base para poder hacer el contador. Este flip-flop tiene dos entradas. Una es J, la otra es K. Voy a poner más grueso la punta del lápiz para que se aprecie mejor. Tenemos entonces JK. Tenemos la entrada del reloj. Aquí sería. Tenemos una salida Q y una salida Q negada. Entonces aquí nos dice que este flip-flop va a ser activo en flanco de subida. Es decir, que aquí va a llegar la señal del reloj. Y únicamente va a hacer los cambios cuando haga la transición de 0 a 1 el reloj. Ajá. Bueno, esta sería la tabla de verdad. Esta sería la representación del flip-flop JK. Y lo que nosotros queremos pues es un flip-flop que solamente tiene una entrada llamada D. Tiene un reloj que también va a ser activo en flanco de subida. Y va a tener una salida Q. Bueno, y una salida Q negada, que sería el complemento. Por otro lado, tenemos la siguiente tabla de verdad para el flip-flop tipo D. Tenemos la entrada D, que puede ser 0 o 1. Tenemos el reloj CLK, que va a ser activo en flanco de subida. Y tenemos la salida Q. Y bueno, obviamente tenemos la Q negada, que sería el complemento, ¿no? Entonces, cuando en la entrada D tenemos un 0 y el reloj recibe un pulso en el flanco de subida, pues vamos a seguir teniendo este 0 o se va a ver reflejado este 0 en la salida. Obviamente la salida complementaria pues sería el inverso, sería un 1. Y cuando tenemos en la entrada D, tenemos un 1 en el flanco de subida del reloj, pues vamos a tener la salida un 1. Y en la salida Q negada pues sería el complemento. Ahora, así rápidamente no vamos a entrar tanto en detalles, pero vamos a analizar cuál sería la entrada que nos da precisamente esa función, que cuando tengamos en la entrada 0, pues nos dé un 0 en la salida, cuando sea el flanco de subida, y cuando tengamos un 1, pues se vea reflejado ese 1 en la salida. Y si nos damos cuenta, pues serían estos dos valores. O sea, estos dos de aquí, literalmente, pues es la misma tabla de verdad que acabamos de dibujar. Ajá. Nada más que, bueno, vemos aquí que el elemento que está haciendo el control, pues sería J. Cuando entra un 0 en J, pues se ve reflejado en su salida también este 0 en el flanco de subida. Es decir, que este viene directamente aquí, ¿no? Pero el flip-flop JK tiene dos entradas. Vamos a ver cómo está con respecto a J, pues la entrada K, perdón. Entonces, cuando vemos que aquí, cuando entra un 0 en la entrada J, pues K está invertido, ¿no? Si aquí entra un 0, en K, pues entra un 1. Y si entra un 1 en J, pues en K entra un 0. Entonces, si nos damos cuenta, está invertido. Es decir, tendríamos que poner aquí un inversor. Y lo conectamos acá. Vamos a ver si funciona. Vamos a comprobarlo. Cuando entra un 0 en J, en K debe de entrar un 1 y nos debe de dar un 0 en la salida. Entonces simulamos, aquí ponemos un 0. Este inversor hace que llegue un 1 en K, o sea que estará llegando un 0, que estará llegando un 1. Y en la salida pues vemos que tendríamos un 0. Es decir, que si este elemento fuera la entrada D, ponemos un 0 en el flanco de subida, pues tendríamos un 0 en la salida, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa cuando en lugar de un 0, pues entra un 1 en la entrada de J con ese inversor. Entonces si mandamos ahora un 1, este 1 llega aquí, con este inversor, pues aquí le llegaría un 0. ¿Y qué pasa con 1 y 0? Pues vemos que en la salida tendríamos un 1. Y vemos que efectivamente este 1 que está entrando aquí, pues se está reflejando en la salida.
que es básicamente lo que hace el flip-flop tipo D. Entonces podemos nosotros asegurar que, voy a ponerlo aquí con rojo, voy a borrar esto de acá. Podemos asegurar lo siguiente, que para hacer el equivalente del flip-flop tipo D a partir de un flip-flop JK, lo único que necesitamos hacer es tener aquí esta entrada inversora. Ajá. Y lo podemos ver de la siguiente manera, es decir, podemos encerrar esto en un pequeño rectángulo donde pues aquí tendríamos la entrada D, tendríamos la salida Q, y aquí tendríamos Q negada, y aquí tendríamos el reloj, y vemos que es equivalente a tener el siguiente circuito. Aquí tendríamos D, tendríamos Q negada, y tendríamos aquí el reloj. Y vemos que podemos tener el equivalente a este circuito, al flip-flop tipo D, a partir de un flip-flop JK. Bueno, pues continuamos con el apunte.